Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el sentir ni pensar de Alianza Libertaria. Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Libertad o Muerte en su cuarta temporada. Y vamos a presentar, como siempre, vamos a presentar a nuestros queridísimos invitados. Por primera vez acá estoy dirigiendo este programa en la cuarta temporada después de haberme perdido, haber estado prácticamente en un cerro de trabajo, pero aquí estamos. Vamos a comenzar saludando al señor Infierno Cercano. Infierno Cercano, ¿cómo estás? Muy bien. Esa es la actitud y ese es el ánimo que nosotros necesitamos para iniciar este programa. Señorita Claudia, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Voy a hablar un poquito más yo, ¿no? Estoy bien. Igual me he choreado con lo que ha pasado en la semana con las noticias, Carabineros y todo eso, pero bien. Así que bienvenido al programa y eso, sigamos conversando. Señor Danilo, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por venir. Igualmente contento, comparto el sentimiento de Infierno Cercano, estoy bien, pero sí me explayo de poder estar contento de estar en esta instancia de conversación, debate, siendo el más izquierda de ustedes. Muy bienvenido. Aquí obviamente respetamos obviamente las ideas convergentes, divergentes, siempre y cuando sean con respeto. Y respetamos las capacidades diferentes. También. Bueno, el que habla sobre todo, el que habla sobre todo. Bueno, y por último y no menos importante, señor Ricardo, ¿cómo está, señor Ricardo? Buenas noches. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea, desde donde nos estés escuchando, de Arica a Punta Arenas o más allá de nuestras fronteras. Hemos preparado un programa súper especial para ustedes, este episodio número 9 de la temporada 4, donde esperamos que este episodio lo compartas en tus importantes redes sociales, nos apoyes por ahí, hay un vínculo de flow y también esperamos que disfrutes el episodio y te quedes hasta el final. Muchas gracias. Y quédate ahí, Ricardo, porque contigo quiero continuar. Cuéntanos, ¿qué está pasando en la palestra internacional de este maldito planeta? Ay, chamo. Pero bueno, muchas gracias. Y tenemos que empezar ahora nuestro periplo internacional, precisamente en Haití, donde esta nación ha nombrado su primer ministro en medio de la violencia sin control encabezada por las pandillas. Estamos hablando de que el Consejo Presidencial de la Nación de Haití eligió este martes a Fritz Belisaire, ex titular de deportes, como nuevo primer ministro en sustitución del señor Ariel Henry. Asimismo, designó a Edgar Leblanc Fils, antiguo presidente del Senado, al frente de la institución que se encargará de la transición en este mencionado país. Estos nombramientos se llevaron a cabo en la reunión celebrada en el despacho del primer ministro en Puerto Príncipe. Y tenemos que comentar que este consejo también se ha reunido y ha realizado sesiones de trabajo con los altos mandos de las policías nacionales y las Fuerzas Armadas haitianas con el objetivo de encontrar soluciones para restablecer la seguridad en el país tras un nuevo deterioro de la violencia desde el pasado 29 de febrero. Y ahora nos trasladamos a México, donde esta nación acusa a Ecuador de cruzar líneas que no se deben cruzar por el asalto a su embajada. La nación mexicana ha llevado a la Corte Internacional de Justicia, la cual acogió este martes en una primera audiencia el caso de la denuncia de México contra Ecuador por el reciente asalto a la embajada mexicana en Quito para detener al expresidente ecuatoriano, el señor Jorge Glass, por un suceso por el que la parte mexicana considera que se cruzaron líneas que no se deben cruzar.
Durante la exposición de los argumentos en los cuales se basa la denuncia, el representante mexicano acusó a las autoridades ecuatorianas de que con su asalto sobre la embajada de Quito infringen una de las piedras angulares que gobiernan las relaciones entre los estados. Esta inclusión claramente muestra la falta de respeto de Ecuador hacia las normas fundamentales aceptadas universalmente y que existen desde hace tiempo, mencionó el representante de la nación mexicana, que ha puesto el foco en la actitud tomada por las autoridades ecuatorianas una vez sucedido el incidente de la embajada. Y ahora trasladamos nuestro periplo internacional a Estados Unidos, donde esta nación se opondrá a un eventual operativo israelí en Rafah que no aborde preocupaciones humanitarias. El vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que Washington no dará cabida a ninguna acción israelí que no se relacione con las preocupaciones humanitarias, y asimismo señaló que aún no ve un plan creíble que amenace las negociaciones para el alto al fuego. Desde el Departamento de Estados Unidos también alertaron que este plan no ha sido preparado, no ha sido desplegado, y que es una de las principales preocupaciones del gobierno de Joe Biden. Y continuando en los Estados Unidos, esta vez tenemos que trasladarnos al estado de Florida, donde se implementa una ley que prohíbe el aborto desde las 6 semanas de embarazo. Desde este miércoles, el estado de la Florida ha implementado una nueva ley que prohíbe el aborto a partir de la 6ª semana de embarazo, lo cual complica más aún la posibilidad de acceder a esta práctica en el sureste de los Estados Unidos, una región ya afectada por restricciones similares. Pero también tenemos que comentar lo que está ocurriendo en el estado de Columbia, esta vez en su prestigiosa casa de estudios, la Universidad de Columbia, donde se amenaza con expulsar a los estudiantes pro-palestinos que se tomaron la sede principal de la Universidad de Columbia, que se encuentra en este país. Ayer lunes dejamos muy en claro que la universidad no puede verse interrumpida por las manifestaciones que violentan nuestras normas, indicó el portavoz de Asuntos Públicos de la Universidad de Columbia, el señor Ben Chang. Seguir haciéndolo tendrá consecuencias claras. Los estudiantes que ocuparon el edificio se pueden enfrentar a la expulsión. El ataque al edificio institucional se produjo este martes a pocas horas después de que la dirección de la universidad anunciara que había comenzado a aplicar suspensiones a los estudiantes involucrados en un campamento de apoyo a Palestina presente en el campus desde hace 2 semanas. Para la universidad, los manifestantes optaron este martes por escalar la situación rompiendo puertas y ventanas del Hamilton Hall y bloqueando las entradas. Las protestas en Colombia se suman a cientos de protestas de estudiantes en decenas de otras universidades en los Estados Unidos en apoyo a lo que está ocurriendo o en apoyo al lado palestino en medio de la guerra de Gaza, lo cual también ha complicado la convivencia de los estudiantes, porque también existen estudiantes y profesores que son de ascendencia judía. Y ahora tenemos que trasladarnos a la sede de las Naciones Unidas, donde se está advirtiendo por un fuerte aumento de las desapariciones forzadas en Venezuela previo a las elecciones. Mediante un comunicado, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias indicaron que desde diciembre de 2023 se ha registrado un alarmante aumento de las desapariciones forzadas de personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión, asociación y participación en asuntos de interés público. Mientras el país se prepara para las elecciones presidenciales en julio de 2024, estas desapariciones forzadas podrían tener un efecto disuasivo y obstaculizar el derecho de la población a votar libremente, según advirtieron los expertos de este grupo de trabajo. Y ahora tenemos que trasladarnos esta vez a Ucrania, donde un misil ha impactado el icónico castillo de Harry Potter. 4 personas mueren y 17 se encuentran graves.
Un lamentable suceso ha conmocionado a la ciudad de Odessa, al sur de Ucrania, tras el impacto de misiles en el conocido castillo de Harry Potter, dejando un saldo de al menos 4 personas y varios heridos. El castillo, que no es solo un punto de referencia arquitectónico por su estilo gótico reminiscente de las películas de Harry Potter, es también un centro educativo importante y fue atacado ayer por fuerzas rusas. En estos momentos se está comprobando el tipo de misil y los especialistas forenses están llevando a cabo las evaluaciones pertinentes para ello. Y ahora tenemos que trasladarnos a Israel, donde el otro conflicto armado también sigue sucediendo. Esta vez el ejército de Israel concluye que uno de sus tanques disparó por error a 2 soldados que murieron en Gaza. Los militares perdieron la vida durante un operativo contra Hamas cuando un tanque israelí bombardeó a un edificio en una zona donde estos se encontraban. Con esta iniciativa se eleva a 263 la cifra de soldados muertos desde el inicio de la ofensiva terrestre en Gaza. El ejército concluyó tras una investigación interna que un tanque israelí disparó por error a los mismos soldados de este país. Y continuando en Israel, esta vez tenemos que hablar acerca de unas declaraciones que dio su primer ministro Benjamín Netanyahu, quien advierte que Israel atacará los bastiones de Hamas en Rafah, con o sin acuerdo de tregua. El primer ministro de Israel expresó que atacará a estos bastiones en Rafah. Recordemos que Rafah se encuentra en la franja de Gaza. Entraremos a Rafah y eliminaremos a los bastiones de Hamas allí, con o sin acuerdo, aseguró Netanyahu durante una reunión con los familiares de los secuestrados de las víctimas del ataque del 7 de octubre, en un marco de propuesta a tregua ofrecida por Hamas, quien contempla el alto al fuego luego de 40 días de liberaciones, y la liberación de miles de presos palestinos a cambio de rehenes en Gaza, según informan medios israelíes. Y ahora tenemos que trasladarnos a la sede de la Corte Internacional de Justicia, quien ha rechazado emitir medidas contra Alemania por su envío de armas a Israel, tal cual como había declarado Nicaragua. Managua pedía al Alto Tribunal de las Naciones Unidas medidas de emergencia para ordenar a Berlín que suspenda su ayuda militar y de otro tipo al gobierno de Benjamín Netanyahu en medio de la guerra en curso en Gaza. El Alto Tribunal de las Naciones Unidas aseguró que no se cumplen las condiciones legales para emitir tal orden. Y ahora nos trasladamos a Argentina, esta vez para comentar lo que ha ocurrido en el Congreso argentino, que ha aprobado la ley Ómnibus impulsada por el presidente de la Nación Argentina, Javier Milei. Las bases y puntos para la partida para la libertad de los argentinos, conocida como la ley Ómnibus, el proyecto estrella del ejecutivo de Javier Milei, fue aprobada en general este martes en la Cámara de Diputados del Congreso argentino con 142 votos a favor, 106 en contra y 5 abstenciones. Después de más de 20 horas de debate ininterrumpido, a las 8:50 horas de este martes, la norma recibió la aprobación en general y ahora deberá ser debatida por capítulos y no por artículos, como ocurrió en febrero cuando fracasó durante su primer intento de trámite parlamentario. Tras la aprobación del articulado de la ley Ómnibus, esta pasará al Senado para su revisión en la Cámara Alta, donde La Libertad Avanza, el partido liderado por el mandatario, también se encuentra en minoría y donde ya sufrió el rechazo a su decreto de necesidad y urgencia, que aún se encuentra vigente, por lo que resta su paso por los diputados. Veremos qué ocurre y seguiremos con mucha atención esta noticia. Y ahora tenemos que ir a Ecuador, donde se ha llevado a juicio a 12 de los acusados de terrorismo que irrumpieron con armas en el canal de televisión en Ecuador. Un juez en Ecuador llamó este lunes a juicio contra una decena de procesados por irrumpir en el canal TC Televisión el pasado 9 de enero durante una transmisión en vivo en la ciudad de Guayaquil, en medio de la jornada de violencia a escala nacional
que incluyó atentados, explosiones y secuestro de policías en medio de un motín cruel que vivió este país. Y finalmente, para cerrar nuestro periplo internacional, tenemos que hablar acerca de lo que ocurrió en África, esta vez en Kenia, donde al menos 45 personas muertas deja el colapso de una represa tras las lluvias torrenciales ocurridas en Kenia. El desastre ocurrió en el condado de Nakuru, al norte de la capital Nairobi, donde los muros de la represa Dark Tunnel Valley, situada en las colinas de Kiabe, se rompieron a primeras horas de la mañana. Mientras ya se han recuperado 45 cadáveres por las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra, las labores de búsqueda y rescate continúan y se han movilizado ayuda para los sobrevivientes. Estas fueron declaraciones del comandante de la policía de Nakuru, el señor Samuel Nyaki. Hasta el momento, más de 110 personas han sido rescatadas y se encuentran en recuperación en los hospitales del condado. Y bueno, muchachos, esto es lo que tengo que comentarles por el día de hoy en la esfera internacional. Muy agradecido, los micrófonos son suyos. Muchas gracias. Excelente reporte, Ricardo. Bueno, y tal cual como dijo aquí nuestro queridísimo corresponsal internacional, los micrófonos están abiertos para hacer alguna consulta, alguna acotación referente a las noticias anteriormente relatadas. ¿Cuál va a ser el bando en esta tercera guerra mundial? Oye, uno va a ser Hogwarts, ¿o no? Después de lo de Harry Potter. Sí, pues viejo, yo soy Team Hogwarts. Claro. Yo soy mi infancia completa, voy a ir con un palo de escoba, weón, las ilusiones a pelear, pero voy igual. Sí, la verdad es que el tema internacional está caliente, ¿eh? O sea, tenemos la guerra en Ucrania, tenemos los conflictos, la guerra también de Israel con los grupos terroristas, hablemos en plural. Uh-huh. Y también tenemos un posible conflicto que de a poquito puede empezar a tomar forma nuevamente en Taiwán. Entonces, de hecho, creo que Estados Unidos ya liberó un paquete de ayuda para estos tres frentes. Interesante la cosa ahí. Picante. Pero imagínate, Latinoamérica, México, Ecuador, Chile, por la ineptitud de este gobierno, sí. Porque aún así, siendo bien de izquierda, el hecho que, por ejemplo, Bolivia se está armando con drones y aceptando ayuda a Irán, etcétera, nuestro gobierno nos asegura de que haya una, ya hablando así como maquiavélico, nos asegura que, por ejemplo, que tengamos una buena relación con Bolivia. No, imagínate que ahora Israel está armando a Argentina y no a nosotros. Con nadie, todos nos odian. Exactamente. Bueno, y hablando de eso, Danilo, y agradeciendo también tu intervención, me gustaría a ti hacerte la primera pregunta en lo que respecta al primer punto de nuestra pauta. Sobre el asesinato de los carabineros, tanto lagrimeo que hay últimamente por este cauce, sobre todo por gente que en su momento atacó a carabineros. Entonces, dime tú, ¿hay un aprovechamiento político por parte, ojo, no solamente la izquierda la voy a meter solamente en esta cuestión, sino que la clase política completa? ¿Crees tú que hay algún aprovechamiento político sobre lo que está pasando? Aquí voy a hacer como infierno cercano central. Sí. No, me voy a explayar. Sí, porque por un lado tenemos al oficialismo, oficialismo y oposición. Centrémonos en esos dos frentes. El oficialismo haciendo tripas corazón y por dentro teniendo que obligatoriamente apoyar a Carabineros, porque no le queda otra. Pero con sus mensajes sutiles, como por ejemplo rechazando el poder trabajar sobre la RUF, ¿cachai? ¿Y por qué digo que mensajes sutiles? Porque al final Maite Orsini no votó porque ella vio que el tiempo estaba feo y podía votar contra esto, sino que es un lineamiento que viene desde mucho más arriba. Entonces,
por un lado tenemos a gente que de los dientes para afuera está apoyando a la institución, pero sin voluntad política para querer avanzar en pro de que ellos puedan hacer el trabajo como corresponde, no solamente con la RUF, sino que con otras aristas que me imagino que también están bloqueando. Y por el otro lado la derecha, que no lo hace, o la oposición, que no lo hace nada de mal de abanderarse de estos mártires y salir a protestar por lo único que ofrecen hoy en día, porque la derecha, si tú le quitas el tema de seguridad, ¿qué nos ofrece? Nada, ¿sí? Y entiendo que, por ejemplo, Infierno, que Ricardo digan que no hay derecha, y puedo estar de acuerdo en cierto modo con eso, pero hoy en día te hacen llamar la derecha y eso es lo único que ofrecen. Entonces tenemos un lado que los apoya de los dientes para afuera y tenemos otro lado que se abandera de estos mártires inescrupulosamente, ¿cachai? Siendo como lo único que pueden ofrecer. Así que, ¿quién realmente los apoya? Esa Sí, yo creo que es la pregunta, ¿no? Acá yo creo que también hay que empezar a ver el elefante en la habitación, porque efectivamente lo que tenemos acá es un aprovechamiento político, y lo vimos también en lo que fue el repudio de la gente de la zona, que claramente tiene una cuestión más emocional que racional, pero totalmente entendible. Cuando empezaron a repudiar a todos los políticos del presidente para abajo. Y acá también me gustaría darle la palabra a Claudia. Claudia, ¿qué me puedes decir tú sobre esta forma impresentable de estos tipos como precisamente Mike Torsini, pero también Winter, tratando de obstaculizar este proceso? Es que ellos no van a... Creo que ellos no van a cambiar su forma de ser. La Vallejo y la Cariola están como medias obligadas a hacer lo que están haciendo, poner cara así de nada y supuestamente hacer lo que es políticamente correcto, pero ellos no piensan así. Ellos piensan igual que la Mike Torsini y el Winter es un caso aparte, pues ahí están tontos. De verdad que no... O sea, es un tipo que igual hace daño porque tiene derecho a voto y piensa igual que la Orsini y se manda de repente cada comentario estúpido. Y no está muy lejos del Crispy tampoco. Ahí están tontos. Entonces, y tienen esa ideología que tú no la sacás, pues tú cachai. O sea, tú escuchás hablar a la Orsini y es una mina así que... O sea, totalmente sesgada. O sea, ella, no, es que, imagínate, hoy día dijo así como que, imagínate trataran mal a un niño. Así, casi como el ejemplo que dio él. Recordemos que el Juanito. Recordemos que Winter es precandidato a la presidencia. ¿Presidencia de qué? Lo quieren tirar de candidato al Frente Amplio. ¿Eso está oficializado? No, por eso digo... ¿O solamente está con las intenciones del presidente dentro de varios nombres? ¿Del partido? No, es precandidato porque él tiene ilusiones de ser el sucesor de Boric y lo están posicionando como tal. Me está hueveando, presidente de la República. Es que eso salió desde el mismo presidente, cuando le hicieron la consulta quién podía ser su sucesor. Exactamente. Dio varios nombres, no solamente él. Pero como de todos los nombres que nombró que el presidente tiene como visión que sí podría ser un buen presidente, líder, etcétera, bla, 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 el que más se ha nombrado es Winter. Pero yo creo que... ¿Quién puede ser más estúpido que el Boric? ¿Eso? Yo creo que es la competencia de cerebro. Yo pensé que era presidente de partido, ya por último ahí entre estúpidos se siguen, pero... El tipo se quiere candidatear a presidente de la República. No, ya te juro que hay que cerrar por fuera, ya no sé. O sea, ya un estúpido puede ser, pero ya que salgan dos seguidos, no. Yo creo que esto puede ser beneficioso también. ¿Qué opina el señor Infierno Cercano sobre este punto? Ojalá se tire, pues, para terminar de enterrar al Frente Amplio una vez por todas. A ver, quiero hacerme cargo de algo que se comentó entre medio, que lo mencionó Danilo también, que se refiere a la regla de uso de la fuerza.
Y la verdad es que el lunes y viendo redes me di cuenta que en realidad la gente no tiene puta idea de qué carajo son las reglas de uso de la fuerza. Y creo que es tan simple como leer el nombre y tratar de pensar un poquito, porque las reglas de uso de la fuerza son las reglas del uso de la fuerza. No sé cómo eso no se entiende. Es una serie de indicaciones de cómo y cuándo se usa la fuerza. ¿Está? Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, algo que se discutió mucho es el tema de la proporcionalidad, ¿ya? Que es donde hay mucha discusión y que de hecho esta tipa nefasta, la Orsini, lo mencionó, que habló de la proporcionalidad, que me parece una estupidez. Creo que la fuerza y el legítimo uso de la fuerza para mantener el Estado de Derecho tiene que ser sin proporcionalidad. La policía o la fuerza del Estado, ¿cachai?, para mantener el Estado de Derecho tiene que ser superior siempre, porque así se mantiene el orden. Entonces, cuando salen estas mierdas de no, es que proporcionalidad, o sea, si un hueón ataca con un picahielo, y esto no se aplica solo para carabineros, ojo que la proporcionalidad también aplica a los civiles, por ejemplo, cuando usan armamento debidamente inscrito en su domicilio. Si el hueón te ataca con un picahielo, tú tienes que atacarlo con un picahielo, porque si no, tú tienes una reacción desproporcionada y termináis preso tú si le disparáis. Entonces, es complicado ese tema. Y entonces, desde lo civil hasta lo policial, el tema de la proporcionalidad me parece que es una de las weas más nefastas que se está discutiendo y que se está metiendo en esta mierda. Y que, oye, honestamente creo que pone en peligro cualquier ley o cualquier legislación que se haya en pos de mejorar la seguridad o hacer algún avance, se va a ir al carajo solo por esta puta mierda de la proporcionalidad, que yo creo que no tiene sentido alguno que exista. Sí, yo comparto ese punto, ¿eh? Yo creo que efectivamente la proporcionalidad es ridículo para mantener el Estado de Derecho. Y de hecho es más que nada una cuestión que más que nada te sirve de burocracia. Es mucho mejor tener un parámetro ético del uso de la fuerza que diga que el uso de la fuerza es legítimo cada vez que... punto. Déjame agregarte, ¿sí?, algo cortito. Lo que pasa es que este tema de la proporcionalidad también aplica en muchas otras discusiones, como por ejemplo cuando se habla del tema de la tenencia o un posible imaginario libre porte de armas, ¿cachai?, a futuro, donde el argumento, weón, de muchos que están en contra es de que poco menos que si tenemos libre porte de armas vamos a andar todos por la calle corriendo, disparando al cielo y en todas direcciones, ¿cachai? Aquí se está asumiendo que la policía va a actuar mal, porque es la policía, y se nota mucho que arrastran mucho criterio ideológico de que el policía es malo, es malvado, y la función que tiene no es de seguridad, sino que destruir y asesinar a la ciudadanía. ¿Alguien es abogado, está cercano al área de los contertulios aquí? No sé, yo no sabía que tenía que ser abogado para poder opinar de esto. Es que no he terminado mi idea, infierno cercano. No te estoy debatiendo sobre lo que tú estás diciendo. Me percibo ofendido. Ya, sí. Entonces me voy a percibir como atacante. No, ¿por qué lo pregunto? Porque en la mañana estaba escuchando a Mochati y decía que... ¿Cómo es que se llama el general que iba a ser como formalizado desde Carabinero? El general Yáñez. Sí. Hay una arista con el general Yáñez que si se aprueban las RUF, en teoría el general Yáñez no podría ser formalizado porque fue en base a la RUF, dio como una arista de decir que era como que si la ley se implementa ahora puede quedar como libre de esa posible acusación. Sí, y eso es verdad, ojo. ¿Cachai? Y ahí estaba la arista que decía Mochati, y lo decía como, esto es algo que nadie lo ha hablado hasta ahora al parecer, pero es que eso sería con el general Yáñez y así sería también con otros carabineros. Y una teoría es que Orsini, como lo dije antes, no es que haya dicho que no porque a ella se le ocurrió decir que no,
sino que necesitan detener esto para poder después, en 5 meses más, buscar la culpabilidad del general, ¿cachai? A ver, ojo que las leyes no son retroactivas. Sí, que sí lo explicó. Es correcto. Mira, a ver, vamos, aquí yo creo que hay que meter las cosas, siempre hay que hablar las cosas en su justa medida. Efectivamente, según en los principios jurídicos internacionales, existe un principio que es la no retroactividad de la ley. Sin embargo, acá tenemos que hacer hincapié, en Chile sí hay leyes retroactivas. Ese es el tema. Entonces eso es lo que explicaba Mochati. Y decía, por ejemplo, y se tiró ejemplos muy burdos. Yo, Mochati, tengo plantas de marihuana en mi casa. Hoy me toman detenido. Pero si se aprueba una ley de poder cultivar plantas de marihuana, no me pueden tomar detenido. Por las plantas que yo ya tengo. Sí, bueno, hay que decir las cosas como son. Así se hacen las cosas acá en Chile. Las leyes no deberían ser retroactivas. Aquí se aplican otros criterios que se dicen, no, es que la ley es retroactiva siempre y cuando beneficia a la persona. Eso es lo que dicen. Pero también es una estupidez, porque también beneficia a la persona puede significar muchas cosas, puede significar incluso una injusticia. Exacto. En este caso es efectivo. Claramente, o sea, tenemos que tomar las cosas también en su justa medida. En el caso del general Yáñez y cualquier otro carabinero que haya tenido alguna implicancia en algún hecho de violencia durante el estallido delincuencial, podría perfectamente quedar sin efecto la sentencia, porque de partida el armamento que se le dio a Carabineros, ¿quién se lo dio? Se lo dio el mismo Estado. Y eso es la parte en la cual no te están diciendo. A ver, imagínense, por ejemplo, un pobre carabinero que más encima tiene poco estudio, los que salen a la calle, la verdad es que muchos ni siquiera tienen estudios de verdad, que dispara un arma que está preparado para eso, y el compadre ni siquiera sabía que el arma que estaba usando tenía, digámoslo, arma, era de fuego. Él pensaba que era, no sé, una bala de goma. Pero ¿quién le dio el arma? ¿Se la compró él? No, se la dio el Estado. Ahora, la otra parte, el momento en el cual estaba haciendo uso del arma, ¿era coherente, por ejemplo, con las reglas de uso de fuerza? Yo diría que sí. ¿Por qué? Porque había un escenario de alta violencia, donde se rompió el orden público, y no solamente el orden público, sino que el orden social. Entonces, bajo eso, no sé si ustedes vieron los videos, que vamos a hacer un remember, donde habían grupos que se querían ir no en contra de Carabineros, en contra de los militares. Le querían quitar las armas a los militares y creían que era una cuestión súper sencilla. Tan sencilla que el militar reaccionó, giró el arma y el compadre cayó a piso. Así. Entonces, ahí está el tema. Ahí hay un punto, si lo queremos pensar de forma maquiavélica, del por qué un persignó todo o no, o hizo lo posible para que esta cuestión no siguiera adelante. Sí, yo comparto tu opinión, Danilo. Totalmente. Ricardo, ¿qué tú nos puedes aportar sobre este tema? Reglas de uso de la fuerza, carabinero asesino, ¿qué nos puedes decir tú? Mira, con respecto a las reglas de uso de la fuerza, tal vez, como ha comentado muchas veces Infierno Cercano, yo pienso que la fuerza que se le aplica a la delincuencia debe ser excesiva, porque tú estás buscando generar una forma de escarmiento, o sea, de aumentar lo que sería el costo de oportunidad o el costo de oportunidad para los delincuentes. Es necesario que la gente, o sea, que los criminales de verdad tengan miedo y tengan terror de enfrentarse a la justicia, y que la justicia los encuentre donde sea que estén escondidos. Estamos hablando de que en realidad, fíjate lo injusto que es el sistema de justicia. Una persona asesina, roba o mata y al final termina viviendo de los impuestos de sus propias víctimas. O sea, esta gente
deberían por lo menos trabajar para mantener, digamos, su estado, o sea, no sé, haciendo calles, limpiando, lo que sea, produciendo alimentos, aunque sean los alimentos para ellos. Pero no es posible que esta gente, después de ser detenidos, queden en el ocio total y absoluto. Estamos hablando de que se necesita, igual como estamos hablando no solamente de las reglas de uso de la fuerza, sino también estamos hablando de todo un sistema dentro o para la convivencia dentro de las poblaciones penales que realmente garanticen que estos ciudadanos tengan alguna forma de reinserción dentro de la sociedad y que en realidad romper ese discurso de ay, es que son unas víctimas del sistema, mentira, todo el mundo ha tenido oportunidad y al final dentro inclusive puedan encontrar algún tipo de oportunidad donde aprendan algún oficio, donde aunque sea sepan sembrar alimentos para poder mantenerse y poder generar algo de alimentos. Y hablando de todo esto, Ricardo, vamos a pasar al otro punto que es muy interesante, el punto que tiene que ver sobre la solicitud, ¿no es cierto?, que hizo el ministro Cordero, esto igual hace un par de semanas, para hablar sobre la población penal. Esto será, inclusive, recordemos que el ministro Cordero es un ministro de Estado, y como ministro de Estado es parte del Poder Ejecutivo. ¿Y a quién le pide esto? Bueno, se lo pide al Poder Judicial. ¿Esto será algún tipo de inmiscuirse, una forma de inmiscuirse en otro poder del Estado? ¿Qué nos puede decir el señor Infierno Cercano? Mira, primero quiero ir un poco a algo que mencionó Ricardo respecto al tema de la reinserción. Y ahí yo no estoy tan de acuerdo porque ¿por qué nosotros, el resto de ciudadanos que pagamos impuestos y no vivimos violando la ley, tenemos que preocuparnos de reinsertar a esos hueones? O sea, hay que mantenerlos y además hay que reinsertarlos, aceptarlos, perdonarles todas las mierdas. No, weón. Yo lo que haría con esos hueones es darle la opción a las familias que los financien. Y ojo, darle la opción, no obligarla. Y si no, que se muera de hambre, me importa una raja. Pero ¿por qué yo, ciudadano, tengo que pagar impuestos para reinsertar a ese hueón o aceptarlo de nuevo en la sociedad? No tengo por qué. Entonces, oye, paremos con el discurso bonista también. Ahora, hay mucha gente hablando de que hace como 10 años que no se construye una nueva cárcel. Bueno, pongámoslo a construir cárceles nuevas, pues, que sirvan de alguna weá y en medio del desierto, cosa que si se arrancan, weón, terminen, weón, congelados en la noche, weón, o alimentando a la fauna, pues, weón. Este Infierno Cercano es la reencarnación de Diego Portales, ¿ah? ¿Cuál es la otra pregunta que me había hecho, perdón, Rodrigo, que quería ir a eso primero? Sí, no, súper bien. No, lo que te preguntaba es que si esto, si es parte obviamente del ministro de Justicia, que no es parte del Poder Judicial, sino es parte del Poder Ejecutivo, ¿esta es algún tipo de una forma de inmiscuirse en otro poder del Estado? A ver, aquí todos se involucran en lo que no les corresponde que se involucren. ¿Cachai? Sobre todo estos poderes del Estado que no funcionan y están politizados además. Y ahí quiero, a ver, yo sé que no es el caso, pero quiero aprovechar de tirarle la piedra un poco a estos candidatos de derecha que están hablando de pena de muerte. ¿Cómo pueden ser tan imbéciles si estamos diciendo, y en sus propios discursos dicen, que estos poderes del Estado, como por ejemplo el Poder Judicial, está en la mierda, está filtrado? ¿Cómo a un Poder Judicial que está puesto en duda tú le vayas a dar el poder de decidir sobre las vidas de las personas, weón? Porque si decimos que están politizados, si decimos que son jueces sobreideologizados, entonces no le darían pena de muerte a cualquier opositor político. ¿No se prestaría para eso? ¿De verdad confían tanto en el sistema de justicia chileno como para darle a un juez politizado la decisión de la vida o la muerte de una persona? Yo tendría más cuidado con eso. Danilo, ¿qué nos puedes tú decir al respecto? Que también se le salió la intención de pena de muerte a un socialista, y eso se conecta un poco con la primera parte de la pauta nacional, que la izquierda
con este socialista que vociferó esto de la pena de muerte, políticamente se está armando y se está preparando en términos de seguridad. O sea, creo que lo comenté con ustedes, chiquillos, en Fidel, Ricardo, que hace un par de semanas se está haciendo como una convención de seguridad por parte de uno de los partidos de izquierda. Imagínate, conectemos eso con lo que está diciendo Infierno Cercano, o sea, alguien que esté ideologizado por el lado de la izquierda dando una pena de muerte, o alguien de la derecha, o alguien ideologizado con tendencia de derecha tenga esa capacidad de decidir, es complejo. Como dice Infierno, es un poco no creíble la objetividad de algunos jueces, y eso es un riesgo. Sí, por ejemplo, yo no estoy en contra de la pena de muerte. Yo creo que hay gente que ya no tiene cabida en esta sociedad, ¿cachai? Pero tampoco soy quien para, o sea, al menos yo como individuo no soy quien para poder decirle a otro o decidir de que otra persona muera. Pero si un proceso judicial lo designa, no me molesta, ¿sí? A eso voy. Pero que ese poder o ese grupo de personas o esa persona, un juez, que no sea objetivo, es complejo. Es complejo. Señorita Claudia, ¿qué nos puede aportar sobre este tema? Voy a retomar lo que dijo un poco el Jorge respecto a las cárceles, que construir cárceles. Este mismo ministro dijo que una cárcel se demoraba más de 10 años en construir. ¿Y Bukele en cuánto lo construyó una cárcel? O sea, ¿en cuánto tiempo construyó una cárcel? Bueno, él no ha estado 10 años en el poder. ¿Cachai? Entonces, yo creo que este ministro es mediocre, es zurdo, y se ha metido en cosas que no le corresponden. De hecho, preguntar, oye, ¿cuántos internos hay? Así como que, hoy sabes que está muy lleno, no le di prisión preventiva, ¿cachai? O sea, como que mandarlo a la casa. Quizás muchos funcionan así, yo creo que puede ser la tónica, ¿cachai? Pero no le corresponde a él hacer eso. No le corresponde. Respecto a la pena de muerte, yo creo que se estaba hablando la pena de muerte, pero en ciertas cosas. Ponte tú, habían dicho algunos que era si es que mataban a un carabinero, si es que mataban a un militar, cosas así, ¿cachai? Antiguamente, a los últimos que mataron fue a unos psicópatas, ¿te acordáis? A los psicópatas que andaban acá en Valparaíso, que resultaron ser carabineros. Uno era carabinero, el otro no recuerdo bien. Esos fueron a los últimos que fusilaron. Y es como para ciertas cosas, ¿cachai? No es como para todo. Tampoco confío en la justicia, pero no sé, pues ponte tú a un pedófilo, un violador de niños, o cosas así que son comprobables, ¿cachai? Yo creo que no estaría mal, pero hay que ser profesionales como para hacerlo. No sé, y como que retrocedimos mucho, como dice Infierno, como para empezar a hacerlo de ahora así, de buenas a primeras, y porque sí nomás, ¿cachai? Eso. Sí, mira, yo también tengo un punto de vista ya. Yo estoy de acuerdo con la pena de muerte, sí y solo sí tenemos una reforma absoluta del Poder Judicial y instauramos siempre lo he dicho, un sistema de jurado. Yo no le daría en ningún caso, el poder de matar a alguien, sea culpable o no, al Estado. Eso lo tiene que decidir la misma población. Y metería dentro de ese saco a esto que llaman, que también presentó Eli Rodríguez en Sin Filtro, que es la traición a la patria. Pero dentro de lo que es la traición a la patria, no por el hecho de ser patriota, sino entendamos el concepto de lo que podría significar jurídicamente. Por ejemplo, un político que se robe plata. Ese weón, fuera.
Tú decís estilo Singapur. O sea, si tú Exactamente. cometís corrupción, corta. Exactamente. O sea, entendamos esta cuestión jurídicamente. Yo, la verdad, cada vez creo menos en el patriotismo y el nacionalismo, pero creo que cuando hablamos de algo que se llame traición a la patria, que tenga un significante jurídico y que sea real, po. O sea, me parece razonable, por ejemplo, acusar de una persona que cometa el delito, que no existe como tipificación jurídica en Chile en el Código Penal, por ejemplo, jugar en contra de los intereses nacionales, asociándose con organizaciones terroristas extranjeras. Aquí yo meto a la CAM, por ejemplo, como por ejemplo el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, la CAM, que se asociaron obviamente con Cuba, con la FARC. Eso es traición a la patria y deberían ahorcar esos guanes. ¿Qué nos puede decir de esto? ¿Qué nos puede decir esto, Ricardo? Mientras Ricardo se desmutea, quizás quiero agregar, por ejemplo, algo como traición a la patria, por ejemplo, el filtrar información de sesiones secretas, ¿cachai? De cosas delicadas, ¿cachai? Que están asociadas a la seguridad del Estado, o no al bienestar del Estado, ¿cachai? O del país. Estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, Danilo. Sí, ese punto quería agregar. Se quedó dormido, Ricardo. Sí, no, parece que el gato comunista le está bloqueando. Dice, está escribiendo, me perdí, dice. Pregúntale de nuevo. Ya, vamos a hacer un refresh. Estamos hablando, Ricardo, de dos cosas. Primeramente de el señor ministro de Justicia, Cordero, que se inmiscuye en el Poder Judicial. También hablamos de la pena de muerte y yo lo asocié con una reforma del Poder Judicial en la cual exista un sistema de jurado, y también lo asocié con lo que fue esta ley que está proponiendo Eli Rodríguez a través de la bancada de el Partido de la Gente, que algo bueno tendrán que hacer en algún momento esos tipejos, que es presentar esta ley de traición a la patria. Eso es lo que estábamos comentando. Interesante. Bueno, con respecto a lo de la pena de muerte, tiene razón que tiene que aplicarse en ciertos casos, que tiene que estar muy bien normada, porque digamos que, oye, tú le vas a transferir al Estado el poder para decidir sobre la vida de alguna persona, y en estos casos ha ocurrido, por ejemplo, que se han condenado inocentes sobre casos que han sido manipulados, y por supuesto después de que a una persona la desviven, pues no hay respaldo que valga, o sea, no hay forma de echar una decisión de ese tipo hacia atrás. Entonces esa pues tiene que ser una solución donde ya esté requete comprobado que la persona efectivamente, digamos que para crímenes graves, gravísimos, como por ejemplo lo que sucedió con la muerte de estos 3 carabineros, o tantas personas que ya tienen un expediente judicial extraordinariamente largo, ya en ese caso sí estaría de acuerdo con la pena de muerte. Con respecto a lo de la traición a la patria, ese tema también es muy interesante, y también es muy delicado cuando lo norman nuestros queridos políticos. Este tema también es extraordinariamente delicado y hay que verlo con muchas pinzas, porque también puede servir como una herramienta de persecución política cuando tienes un régimen, digamos, que ya se ha salido de los cánones de lo que puede percibir como una dictadura. Recordemos, por ejemplo, que el caso de Hugo Chávez, que dio origen, o lo que sería la Revolución Bolivariana, dio origen a la redacción de la Carta de los Estados Interamericanos, donde se habla de cómo un régimen que llega al gobierno a través de los votos empieza a cambiar y empieza a mutar en el tiempo. Entonces tú sabes que esa gente llega al poder, pero no sabes cuándo se retira. Entonces ellos pueden empezar a usar el término de traición a la patria para perseguir a sus propios
opositores, como ha sucedido, por ejemplo, en Venezuela en tantas oportunidades. También ha ocurrido en Rusia. Recordemos que Navalny estuvo acusado también de traición a la patria, y sin contar lo que ha ocurrido incontables veces también en el régimen chino. Entonces hay que prestarle mucha atención a estas herramientas que pueden después servir para la persecución política o para la persecución de las personas cuando ya después se oponen a lo que son los cánones del Estado. Excelente aporte, Ricardo. Bueno, y para continuar vamos a hablar de la deuda con el pueblo mapuche. ¿Qué es la deuda con el pueblo mapuche? ¿Qué significa eso? Danilo, aquí me gustaría poder darte la palabra para que nos des tu opinión sobre ¿existe alguna deuda real con el pueblo mapuche? Yo creo que sí, pero se ha llevado a un extremo usar esta causa mapuche, porque a ver, hay terroristas que están usando la causa mapuche para poder hacer o avanzar en su ideología. Hay muchos mapuches o comunidades, hay varias que son tranquilas, que están en terreno, ¿sabes? Que ya fueron cedidos, la están trabajando, entonces que conviven en términos generales con la comunidad. Pero son estos grupos minoritarios que ocupan esta bandera de la deuda con el pueblo mapuche para dejarla cagar y hacer actos terroristas, tráfico y robo. Entonces yo creo que lo que más se ve es eso, y no al de real mapuche que está en su comunidad, ¿cachai? Sin molestar a nadie. Eso es lo que yo creo. Sí, mira, yo la verdad aquí tengo una deuda y me gustaría aquí también preguntarle a Claudia qué es lo que opina, porque la verdad hoy en día nos encontramos con dos teorías de lo que significa ser mapuche. Una teoría nos dice que uno es mapuche por ser descendiente sanguíneo de un mapuche, y otra teoría dice que uno es mapuche por sentirse mapuche. Entonces la pregunta es, ¿a cuál de estos dos está la deuda? ¿El Estado chileno con cuál de estos dos sujetos, podríamos decir, está la deuda? ¿Qué nos puedes decir tú, Claudia? He visto esta estupidez. Incluso creo que el hijo de la abuela se autopercibe como mapuche, po. Y creo que no sé si estará en el sur ahora, pero él se autopercibía mapuche y decía todas las, no sé, pues se vestía como mapuche, no sé qué hacía, una estupidez. Pues te imagináis si nosotros, o sea, gente como nosotros, que piensa primero, nos hiciéramos un examen y tratáramos de ver que si tenemos sangre mapuche. Y supuestamente han dicho que la mayoría de los chilenos tenemos sangre mapuche. Entonces, si nosotros nos dicen, sí, usted tiene un porcentaje de sangre mapuche, podemos optar a todas estas cosas de los mapuches y terreno y el pago y recibir los bonos y eso. Porque tenemos un mapuche igual, ¿cachai? Precisamente por eso te lo preguntaba, Claudia, porque claro, ahí está la tercera. A ver, vayamos por partes. La mayoría de los chilenos somos descendientes de mapuche, sí. La mayoría, no todos. La mayoría. Pero para calificar, por ejemplo, a los beneficios que da el Estado por el solo hecho de ser mapuche, tienes que tener un apellido. Y la verdad, en mi caso, no tengo apellidos mapuche, tengo apellidos españoles. Y no porque... ¿Y si me lo cambio? Claro, ¿te fijas? De hecho, pues, ahora es fácil. Y claramente yo puedo ir al registro civil y cambiarme el apellido. Entonces, imagínense un tipo que tenga puros apellidos alemanes que se lo cambia por mapuche. Claro, le van a dar beneficio. Es lo que estábamos también conversando con nuestros amigos Huilliche cuando lo invitamos, ¿no es cierto? Que cualquier cosa igual
con esta cuestión de la constituyente, la primera, que decía que bastaba solamente con que un miembro de una comunidad mapuche, pero una comunidad indígena reconocida, te reconociera a ti como indígena para hacerlo. Eso es ridículo, brother. ¿Qué nos puedes decir tu infierno cercano? Yo voy a hacer una demostración de mi fascismo patriarcal y voy a decir, sin miedo a que se ofenda, que se van a ofender todos aquí, me importa una raja. La gente que nace en Chile es chilena. Me importa un pico que la ascendencia, que de dónde vino, que los abuelos, que los antepasados, weón. Si naciste en Chile, eres chileno, punto. Yo creo en la igualdad ante la ley. Cualquier persona nacida en el territorio de Chile es chileno, punto. Así es. Así es. Ricardo, ¿qué tú nos puedes decir desde una mirada desde afuera? ¿Qué entiendes tú como pueblo mapuche? ¿Pueblo mapuche y pueblo chileno son lo mismo? ¿Pueblo mapuche y los terroristas son lo mismo? ¿Pueblo mapuche de los que son descendientes de los mapuches y los que tienen un apellido mapuche y los que se autoperciben mapuche son cosas distintas? ¿Qué nos puedes decir tú? Mira, vamos a hacer, digamos, un ejercicio muy interesante. Imaginemos cualquier país del mundo que tiene su territorio, que lo ha luchado, lo ha peleado, lo ha defendido, y donde un grupo, digamos, donde sus grupos ancestrales han permanecido o han vivido, digamos, en relativa paz o han logrado establecer alguna forma de convivencia. Y esto también va en línea de lo que estaba diciendo Infierno Cercano hace un rato, de que nacieron en Chile, son chilenos y el territorio chileno va de tal parte a tal parte, o como siempre decimos, de Arica a Punta Arenas, en referencia al territorio chileno, y como dice su propia constitución, es único e indivisible. El territorio no se puede, no puedes dividirlo en función de tu origen étnico, porque ese territorio al cual tú estás haciendo referencia pasó a formar parte de un estado más grande o pasó a formar parte de un país, el cual no se puede dividir. A la final, el país o su identidad es la suma de todos sus componentes. Entonces, tanto en Venezuela, como tenemos culturas indígenas como los Timotocuicas, los Yanomami, los Caribe, etcétera, o sea que tenemos una gran cantidad de tribus indígenas. Al final todos siguen siendo o todos son venezolanos, más allá de que puede ser un venezolano con un apellido de alguna tribu o puede ser tal vez un chileno con un apellido mapuche. Al final es un chileno. Y lo otro es un apellido accesorio o es un apellido que forma parte de tu propia identidad, más no es algo que te define, porque principalmente tú, ¿dónde están, por ejemplo, los mapuches? Los mapuches son parte argentinos y son parte chilenos porque están establecidos en ambas partes del territorio. Es lo mismo que pasa con los guajiros, que hay guajiros que están en Colombia y hay guajiros que viven en Venezuela, y dependiendo si ese guajiro nació en Colombia es colombiano y si nació en Venezuela es venezolano, punto, tal cual como dijo Jorge hace un momento. Como los mapuches argentinos. Tal cual. Sí, mira, y ahí eso estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ricardo. Ahora, desde un punto de vista estrictamente liberal, yo también me gustaría plantear lo siguiente. Si yo me autopercibo marciano, y tengo otras personas que también se autoperciben marcianas y queremos hacer nuestra propia cultura marciana, la verdad es que no hay ninguna ley que me impida yo comprarme un terreno y que ahí tengamos una comunidad marciana. Entonces, ¿por qué tanto conflicto? Porque efectivamente lo que quieren hacer estas personas en base a esta retórica es que les den tierras a costa de los impuestos de los contribuyentes
para también tener sus comunidades y vivir del Estado chileno sin reconocerse como parte de tal. Porque aquí se habla de Estado-nación, pero un Estado-nación que no tiene producción. Aquí también tenemos un problema súper grave. Entonces, vuelvo con la pregunta inicial. ¿Cuál es la deuda? ¿A qué le llamamos deuda entonces con el pueblo mapuche? Y aquí te quería devolver la pregunta, Danilo. Oye, antes que hable Danilo, déjame complementar tu ejemplo. Sí, dale. De querer ser marciano y tener tu comunidad marciana. ¿Sabes dónde está el problema? En que no me obligas a mí, chileno, a financiarte tu viaje a Marte. Es precisamente lo que estoy diciendo. Yo me lo pago, yo me junto con otros marcianos, me compro un terreno, pero, y ahí tenemos una comunidad marciana, ahí se va a afectar a nadie. Las pretensiones aquí en Chile no van de ese lado, van del lado de que les paguemos todo, weón, y que todos les debemos no sé qué mierda. Y por eso, esa es la pregunta que me gustaría hacer. Que el eje que tiene eso, o del conflicto entre el Estado de Chile con el pueblo mapuche, yo creo que va más asociado a efectivamente la disputa de territorios, porque la pérdida de eso significó, en cierto modo, no significó, pero el aislar al pueblo mapuche y llevarlos como quizás como a la pobreza, o quizás como al exilio, ¿cachai? En esos momentos. Danilo, entonces, dime. Perdón que te interrumpa, pero quiero preguntarte algo en esa línea que estáis hablando. Más que nada para tener claridad. No olvidemos que los mapuches originariamente vinieron desde territorio argentino. Entonces técnicamente los mapuches son invasores porque habían otros pueblos antes. Entonces, ¿no deberían los mapuches deberles algo a los pueblos anteriores a ellos? Sí, tampoco había un estado constituido. O sea, si nos vamos mucho, mucho más atrás, no existía ni Chile, ni Argentina, ¿sabes? O sea, no, tampoco claro, podrían ser invasores en razón del pueblo que en este momento estaba. O sea, pongamos las cosas también ahí, porque a ver, sí, el Estado es una invención del ser humano, pero tenemos que hacer la diferencia con el Estado moderno, por así decirlo, el Estado moderno como lo entendemos los occidentales, las culturas occidentales, con lo que se conoce como, al menos teóricamente, como Estado de naturaleza, ¿ya? Técnicamente, y aquí hay algunos autores que sostienen esto, cada que hay un grupo de personas humanas hay un Estado, sea este formal o no. Entonces, en estricto rigor, podría ser lo siguiente, podría ser que los pueblos preexistentes anteriores a los mapuches ya tenían un Estado, no era un Estado moderno, obviamente. Entonces, bajo ese respecto, sí serían un pueblo invasor. 1 hora 5 minutos. Yo creo que arrepiéntete. Bueno, sí, ya vamos a ir cerrando porque igual está entretenida la conversación. Bueno, y yo la verdad quiero aprovechar que tú estás aquí, Danilo, no porque quiera sacar cosas, pero la verdad es que para mí es muy interesante conversar con personas que no piensen igual a mí. Bueno, entre nosotros tampoco pensamos igual, pero eso es lo interesante y lo rico de poder intercambiar ideas, ¿te fijas? Entonces, y yo por eso te hago estas consultas, porque son temas complejos, y la verdad, bajo mi punto de vista, yo soy financiero. Para mí, el tema de que el pueblo mapuche está en las condiciones que esté actualmente, en la pobreza sobre todo, no es precisamente por eso, sino es porque los mismos grupos que viven ahí no permiten producir. De hecho, si la Araucanía fuera productiva, no tendríamos hambrunas en Chile, porque de partida nos sobraría la comida. Hoy en día tenemos escasez de alimentos y hay muchos alimentos que tenemos que importar. Entonces, a eso radica mi pregunta. ¿Cuándo? Sí. Y si ya tuviéramos, mira, y si ya dijimos, ya, perfecto, hay una deuda con el pueblo mapuche, pero con los mapuches pacíficos, ¿no es cierto? Con los tipos que no andan haciendo cagá. ¿Cuándo terminamos de pagar esa deuda? ¿En qué momento? No lo sé.
¿Te fijas? Es que bueno. Pero eso sí, es quizás tremendo. tengo, en base a tu mismo ejemplo, sí podría darte un contraejemplo. Así como la Araucanía deja de ser productiva o no es productiva en los puntos donde hay comunidades mapuche o porque no permiten trabajarla, en Antofagasta debiese ser una ciudad como Dubái, po, y no lo es. No lo es. Iquique, lo mismo. Y tú estás relacionado al área de las finanzas. ¿Cachai? ¿Me cachai para dónde voy? Sí, claro, Así. totalmente. El tema es que son conversaciones bastante complejas y que podrían dar para un programa completo, pero ya estamos en la hora, así que agradeciendo lo que sí, Danilo, darte un minuto para que tengas tus palabras al cierre y que puedas decir tema libre. No, oye, siempre es entretenido conversar los distintos puntos de vista y más si acá los amigos aquí presentes saben que soy a la izquierda de Infierno, estoy a la izquierda de Ricardo, ¿cachai? Tampoco es que sea de izquierda, yo me considero centro izquierda, sí. Pero no, siempre es entretenido conversar estos temas, debatirlos, sacar puntos de vista. ¿Cuántas veces no hemos conversado sobre el libre porte de armas? Y el Infierno es testigo de cómo ha ido cambiando en cierta forma mi opinión relacionada a eso, pero sigo manteniendo que sería como el viejo. Pero eso, ¿no? Entretenido. Y espero poder darme más vueltas por este espacio que es más extremo. Faltó quizás la conversación de cuál sería el bando en la Tercera Guerra Mundial, pero eso va a ser para el próximo programa, yo creo, para empezar a especular. Así que muchas gracias, Rodrigo y compañía. Bueno, gracias a ti también por tener la buena voluntad de estar aquí con nosotros. Ojalá más gente, y de hecho más gente de más izquierda, así del frente, bueno, del Frente Amplio, comunistas, vienen acá a debatir, pero no tienen cojones. Y hablando de gente con cojones, señor Infierno Cercano, su minuto libre. No me veo a mí mismo como una persona con tanto cojón tampoco, pero lo digo por tu mención, no, no sé. Pero voy a despedirme con lo de siempre, dando la información que me parece importante. El 2017 desaparecieron 260 niños en el territorio. El 2018 la cifra se disparó a 1.465 niños, que se podrían dividir en 4 niños al día. Y esa cifra se ha mantenido en los años. Bueno, ha ido bajando, subiendo, hasta el año pasado, que cerramos el año con 350 menores de edad que no han sido encontrados. Hay informes del Congreso, hay prensa en la Tercera, tiene un reportaje bien interesante respecto a los niños desaparecidos del 2023. Pero esto no es tema. La gente prefiere estar peleando por estupideces, porque los niños no protestan, los niños no votan. Entonces no les son funcionales, no les son útiles a la clase política que ignora el tema, junto a la complicidad de la ciudadanía, que tampoco le exige respuesta respecto a esto. Buenas noches. Así es. Bueno, empatizo también con lo que estás diciendo, Infierno Cercano. Realmente es un tema bastante crudo, ese tipo de cosas. 350 niños no son un número solamente. Debería ser, eso sí que debería ser duelo nacional. Que estén desaparecidos y ni siquiera sabemos si están vivos o están muertos. Claudita, sus palabras finales para este programa, por favor. Bueno. Perdón. Claudita dijo. Corte. Es que Ricardo se autopercibe como Claudio. Ya, más que nada mencionar el tema de los carabineros, quizá ya es muy repetitivo, no lo sé,
pero me cuesta, no sé, yo sé que existe gente mala en todos lados, pero me cuesta imaginar qué nivel de persona está detrás de todo esto. O sea, gente mala, porque además de asesinarlo, después los quemaron quizás para ocultar la evidencia, pero de verdad me cuesta imaginar que exista gente tan mala. Uno lo ve como malo a lo lejos, ¿cachai? No sé. Y a la vez tan cobardes para no decir, ¿sabéis qué? Nuestra, no sé, pues, la CAM o cualquier otro de estos terroristas de mierda, digan, sí, sabes que nosotros no adjudicamos este atentado, no sé, cualquier cosa, sino que lo más curioso es que nadie ha dicho nada. Y hay tantos intereses, hay tanta, no sé, pues droga, madera, tanta mierda que se ha juntado en este país en este tiempo, que la misma derecha fue cómplice de esto también, que igual es desastroso para el país en que nosotros pensábamos que teníamos, ¿cachai? Y que justo con el estallido delincuencial nos dimos cuenta que levantamos la alfombra y había pura mierda abajo. De verdad que eso es desastroso. Espero que encarrilemos de alguna forma, pero igual falta tanto tiempo para que se vaya este weón. Pero esa es mi reflexión. Pero salve que viene Winter, ¿ah? Salve. Ay, Dios mío, gato. No. Y al Danilo que no hable de guerra, por favor, porque estamos nosotros metidos en nuestros problemas tan particulares que si se va a armar una guerra queda la cagada. Entonces ya yo creo que ya se acaba el mundo nomás. Eso, buenas noches y hasta la próxima semana. Y hablando de conflictos internacionales, guerras internas y externas, señor Ricardo, le voy a pedir que cierre el programa con su elocuente voz. Muchas gracias. Bueno, y como siempre les comento, la economía de la casa empieza por la cocina. Es momento de cuidar tus finanzas, adquirir una nueva habilidad y sobre todo cuidar de tu familia. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del episodio. Esperamos que lo hayas compartido en tus importantes redes sociales. Por ahí abajo tienes un botón donde está el flow, que también sirve para hacernos llegar tu contribución para poder continuar con esta importantísima batalla cultural donde todos y cada uno de nosotros hemos aportado nuestro granito de arena para hacer esta jornada más agradable, y esperamos escucharte o compartir contigo un próximo programa. Muchas gracias. ¡Viva la libertad! I've been blowing Dixie, double full time.